Esta lección que veremos el día de hoy se llama El honor de Jesús y vamos a estar estudiando la parte de la relación que Jesús tenía con Juan el Bautista. Y esto es muy importante porque estamos tratando con el hombre que fue su predecesor, el hombre que lo trajo a la escena. ¿Y cómo tratas con esta relación en particular? Y yo pienso que es una de las más importantes cuando vemos a Jesús como un líder. ¿Cómo desarrolló su relación con Juan? Y vamos a usar Mateo capítulo 11 y la primera parte del versículo 11 como texto inicial. Jesús está hablando sobre Juan el Bautista y dice: «De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista». Y estas son palabras muy poderosas. Y aquí está hablando sobre Juan, la relación que Jesús tenía con quien le había traído a la escena del ministerio. Ahora, en primer lugar, tenemos que analizar la gran perspectiva del ministerio de Cristo. El ministerio de Jesús fue un tiempo de transición continua, donde pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y pasamos del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Y Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús es el primero del Nuevo Testamento. Así que el ministerio de Juan el Bautista está trayendo un fin al Antiguo Testamento. Le está dando cumplimiento, está cerrando el Antiguo Testamento. Y Jesús comienza algo completamente nuevo, lo que conocemos como Nuevo Testamento o el Evangelio. Y aquí es donde se introduce la iglesia. Mientras que en el Antiguo Testamento se trataba de Israel. Y lo que Jesús tiene que hacer es lograr la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y esta es una transición bastante grande. No hablamos de un pasito pequeño, sino que es un paso muy grande. ¿Y cómo es que logra hacerlo? ¿Cómo es que consigue todo esto? Porque si pensamos, lo logró en solo 3 años. ¡Eso es increíble! En 3 años logró que sus seguidores hicieran la transición de ser judíos del Antiguo Testamento a ser cristianos del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que pudo lograr algo de tal magnitud y tan radical en solo 3 años? Veamos lo que es la primera referencia entre Jesús y Juan el Bautista en Mateo. La vemos en el capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17 nos habla sobre cómo Juan el Bautista bautizaba a las personas en agua, en el río Jordán. Y Jesús acude con Juan para ser bautizado. Y es aquí donde vemos la introducción, el comienzo del ministerio de Jesús. Este es mi primer punto. Y el primer punto es que Jesús se sometió al bautismo de Juan. Y eso es increíble porque estamos hablando de Jesús. El Hijo de Dios, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Juan está predicando un bautismo de arrepentimiento. Por esta razón, las personas venían con él para bautizarse, para arrepentirse de sus pecados, para ser bautizados en agua por Juan. Pero Jesús no vino por esta razón. No había ningún pecado en su vida. No. ¿Por qué vino Jesús? Juan, cuando Jesús se le acercó, incluso se opuso un poco y le dijo: «No, espera, yo necesito que tú me bautices, no que yo te esté bautizando a ti. Debería ser que tú me bautices a mí». Y Jesús le dijo: «Deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia». Y esta es una frase clave aquí. Tenemos que hacerlo así porque esto conviene para la justicia. ¿Pero esto qué significa? Simplemente dice que el pecado fue lo que había atraído a las demás personas para ser bautizadas por Juan. Pero la justicia fue lo que había traído a Jesús. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Él no necesitaba arrepentirse de nada. Pero yo sí, tú también, todos. Por lo tanto, está sentando el ejemplo para nosotros. Ahora, esto podrá ser increíble, pero cuando nos detenemos por un momento a pensar en ¿quién es Jesús? ¿En quién fue Jesús? Pues Él es el Hijo de Dios.
Él es Dios encarnado. Y surge la pregunta: si nosotros fuéramos Dios, ¿nosotros nos someteríamos a alguien que predica un bautismo de arrepentimiento? Esa es una gran pregunta, y es una pregunta importante. Jesús fue capaz de distinguir lo que él llama justicia aquí, diciendo: yo voy a hacer esto para ponerles el ejemplo. Ellos me seguirán. Y fue la decisión correcta. ¿Y cómo sabemos que fue la decisión correcta? Bueno, cuando Juan sacó a Jesús del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, descendió sobre él y permaneció sobre él. Es decir, cuando Jesús se sometió a Juan, los cielos se abrieron y el Padre comienza a hablar y a decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Jesús hizo lo correcto, sometiéndose al liderazgo de Juan. Vaya, ese es el don del honor. Y hay un segundo punto del que quisiera hablar en este momento, y a esto le llamo Jesús honrando el ministerio de Juan. Y esto lo vemos primordialmente en el capítulo 11 de Mateo, nuestro texto inicial. En los versículos de apertura vemos cómo Juan envía a algunos de sus discípulos con Jesús. Juan está ahora en prisión y está lidiando con algunas preguntas y, sin duda, con depresión. Y se está preguntando: ¿será Jesús el verdadero Mesías? ¿Me equivoqué cuando dije este es el Mesías? Y Jesús es muy paciente con ellos. No vemos a Jesús reprendiéndoles cuando le preguntan: ¿eres tú el Mesías o no? No, sino que Jesús trata con esta pregunta con mucha gracia, con mucha paciencia, y comienza a orar por muchas personas y a sanarlas, y milagros comienzan a ocurrir justo ante sus ojos. Y luego se da la vuelta y les dice a estos hombres: quiero que vayan con Juan y le digan lo que han visto hoy. Ojos ciegos que han sido abiertos, oídos sordos escuchando, han visto cómo los cojos comienzan a caminar. Y luego pronuncia una bendición y les dijo: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Qué manera tan amable de lidiar con esto. ¡Cuánta bondad! Pero inmediatamente Jesús comienza a exaltar el ministerio de Juan. Y este fue nuestro versículo introductorio: entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Vaya, qué palabras tan honrosas para el ministerio de Juan el Bautista, qué poder. Él es el mayor de todos los profetas que han nacido de mujer. Y Jesús sabe que Juan el Bautista está trayendo cierre al Antiguo Testamento, sabe que va a acabar pronto, pero notemos cómo se rehúsa a hablar negativamente, en lo más mínimo, en contra de Juan. Debemos decir que Juan era un individuo bastante único. Él usaba ropas diferentes, la Biblia dice que usaba cuero o pieles. Yo diría que se vestía como un motociclista en nuestra época actual. Él se vestía con cuero o con pieles. ¿Y su dieta? Es decir, las cosas que comía. ¡Oh, Dios! La Escritura dice que comía langostas y miel silvestre. Y yo sé que algunas personas dirían que no, que él comía frutos de los árboles, pero no, ponte a estudiar las palabras que dice la Escritura. Notarás que habla de los insectos que conocemos como langostas, que se parecen a los saltamontes, que creo es la comparación más acertada que podemos hacer. Y seguramente, si por ejemplo viviera en el sur de los Estados Unidos, Juan tendría que freír a sus insectos, no sé, y los sumerge en la miel y luego se los come con todo y miel. Pero veamos cómo Jesús no dice nada con respecto a su ropa o su dieta. Tampoco habla de sus dudas, sus preguntas. Obviamente habían hablado con Jesús en manera privada, pero Jesús no dice: ¿y cuál es el problema con Juan el Bautista? Ahora que él está en prisión, ¿de repente tiene dudas de que yo soy el Mesías? No, no dice nada. No dice nada parecido. Las únicas palabras que él menciona sobre Juan el Bautista fueron palabras de honor, palabras que lo edificaran. Que Dios nos ayude a aprender de su ejemplo. Hay una tercera cosa que me gustaría mencionar respecto de la relación que Jesús tenía con Juan, y
es que él edificó sobre el ministerio de Juan. Y yo creo que este es un error que muchos líderes llegan a cometer, y yo creo que esto deviene de sus propias inseguridades y, una vez que llegan a una posición de liderazgo, intentan querer deshacer todo lo que sus predecesores hicieron en el pasado. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús no solamente honró a Juan, sino que edificó sobre su ministerio. Jesús no rechazó el ministerio de Juan. De hecho, esta es la actitud que tuvo Cristo. En Mateo capítulo 5, versículo 17 vemos cómo Jesús dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Palabras poderosas. Pero esta fue su actitud. La actitud que tuvo Jesús fue: yo voy a construir sobre lo que Él ha hecho antes. Eso es buen liderazgo. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo, o debería decir el autor de Hebreos, no estamos 100% seguros de que haya sido Pablo. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice: «No echando otra vez el fundamento». Y ese es un gran consejo. Porque veo a muchos líderes que en cuanto comienzan quieren deshacer y rehacer todo. Y si haces esto, siempre estarás iniciando desde el nivel 1, siempre estarás empezando desde abajo. Con razón no podemos despegar, con razón no podemos pasar del suelo, no podemos hacer un piso más, o 2 o 3, porque siempre queremos echar el fundamento otra vez. Pero Jesús no lo hizo así. No intentó echar un nuevo fundamento, sino que edificó sobre el ministerio de Juan. Y también mostró honor a Juan y le mostró respeto. Y esta fue una de las razones por las que su ministerio avanzó tan rápidamente, y fue porque ahora la gente puede ver a Jesús como aquel de quien Juan estuvo hablando. Este es el Mesías de quien Juan nos había estado hablando. Con razón tuvo un excelente comienzo en su ministerio. Eso es sabiduría. Eso es ser inteligente. Y hay una cuarta área que me gustaría abordar, y para mí esta es una de las características más impresionantes e importantes del honor que Jesús le mostró a Juan. Y esto podemos verlo en el libro de Juan, capítulo 4. Y vemos que Jesús cedió ante el ministerio de Juan. Y voy a repetirlo porque para mí es sorprendente. Jesús cedió ante el ministerio de Juan. Verás, Jesús tenía un ministerio de milagros, Juan no lo tenía. Juan tenía un ministerio diferente y lo sabía bien, era profético, y predica arrepentimiento, y está concentrándose en esto, y ya cuando nos presenta al Mesías, él sabe que ya ha cumplido su propósito. Su ministerio duró un corto tiempo. Hay quienes estiman que su ministerio duró 18 meses, es decir, año y medio. Seguro no fue mucho tiempo, a lo mucho un par de años. Pero Juan rápidamente ha cumplido con su propósito. Él vino, hizo un llamado al arrepentimiento y la Biblia dice que todo Judea acudió con él para bautizarse. Este hombre tenía una unción para predicar el arrepentimiento y está bautizando a todo el mundo en agua, y de repente Jesús viene, lo bautiza y luego dice: «Este es el Mesías, síganlo a él». Pero gracias al ministerio de Jesús, un ministerio de milagros, como mencionamos hace unos minutos, los ojos de los ciegos fueron abiertos, los cojos caminaban y los sordos comenzaban a oír. Cualquier persona que tenga un ministerio de milagros rápidamente atraerá a la multitud, porque hay tantas personas que tienen mucho dolor, y fue exactamente lo que pasó. En Juan capítulo 4, la Escritura habla de cómo la gente comenzaba a seguir a Jesús en lugar de seguir a Juan. Y cuando eso pasó, los fariseos vieron esto como una oportunidad para dividir y vencer, y buscarán dividir a los discípulos de Juan el Bautista de los discípulos de Jesús. Como hemos dicho antes, siempre habrán personas que busquen la oportunidad para causar problemas, para traer división, para agitar a los demás. Y es lo que intentaban. Pero ellos fracasaron totalmente. No pudieron, por dos razones básicas. Fallaron porque Juan no tenía ninguna ambición de tener el ministerio más grande de Israel. Vaya,
Esto dice mucho. Todas estas personas que antes habían seguido a Juan, ahora siguen a Jesús. Y cuando llegaron con Juan y le dijeron, Maestro, profeta, Rabí, los que antes te seguían, ahora están siguiendo a este nuevo Mesías. Y la respuesta de Juan fue sencilla. Yo debo menguar y él debe crecer. ¡Qué actitud tan grande! ¡Qué actitud tan grande! Esta es la manera en que los líderes deberían pensar. Pero qué actitud tan enorme. El respeto que le está mostrando a Cristo. Yo debo menguar y él debe crecer. Verás, Juan sabía quién era. Yo no soy el Mesías. Yo no soy de quien se profetizó que vendría para salvar a la nación. Yo no lo soy. Él sabía bien qué es lo que debía hacer. Mi trabajo es venir y preparar el camino al Mesías, preparar las cosas para su venida y presentarlo. Y así habré cumplido con mi trabajo. Y ahora debo apartarme. Vaya, se requiere de un gran hombre para hacerlo. Se requiere de un verdadero hombre de Dios, de un verdadero profeta de Dios, para estar dispuesto a hacerlo. Y gracias a la actitud de Juan, los fariseos fallaron, pero también fallaron por esta razón. Fallaron no solo gracias a Juan, sino que también fallaron gracias a Jesús. Jesús se rehusó, se negó rotundamente a estar en competición con Juan. Esto nos dice, en este capítulo 4, versículo 3, que Jesús se retiró calladamente de Judea y se fue a Galilea. Eso es sorprendente. Leo estas palabras y yo tengo que serles bastante honesto. Me sorprende mucho. Me sorprende que Cristo hiciera esto. Le dejó el ministerio de Judea a Juan. Se alejó de las multitudes, se alejó de las masas y se va a Galilea, en donde comienza este primer año de ministerio tan metódico, y al segundo año ya comienza a acelerar el paso y al tercer año cumple con su propósito. Ahora, esta es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Y si nosotros fuéramos el Mesías? ¿Y si nosotros fuéramos el Cristo? ¿Nosotros cederíamos nuestro ministerio de milagros al hombre que nos presentó? Yo creo que esta es una pregunta válida. Analicemos nuestro corazón. ¿Qué clase de actitud tenemos para con otros ministerios? ¿Qué clase de respeto es el que mostramos? Notemos que Jesús se retiró de Judea, que es donde estaba Juan. Es ahí donde él está bautizando a la gente. Jesús no interfiere con esto para nada, aunque él sabe que ya se ha cumplido. Jesús entiende que Juan ya cumplió con lo que tenía que hacer. Para eso ha sido enviado y ha cumplido con su propósito. ¿Por qué Jesús se comportó de esta manera? Porque él sabe que en tan solo unos pocos días más, semanas a lo mucho, Juan será arrestado. Sabe que Juan será encarcelado, llevando a su ministerio a tener un final abrupto. Y Jesús se rehúsa a hacer cualquier cosa que le traiga deshonra. Vaya, que Dios nos ayude a todos nosotros, porque en el liderazgo, si no somos cuidadosos, nos involucramos en competencias. Quiero decirte, amigo, tu hermano no es tu competencia y desde luego no es tu enemigo. Nuestro enemigo es el diablo, nuestro enemigo es el mundo, no es otra iglesia y no es otro ministerio. La verdad es que, y esto lo he visto muchas veces, es la ventaja de haber vivido algunos años más que otras personas. Puedo recordar tiempos pasados y ver cómo muchos líderes cometieron muchos errores graves, porque no estuvieron dispuestos a esperar. Tomaron los asuntos en sus propias manos y forzaron ciertas cosas. Jesús no lo hizo así. Jesús sabía que Juan sería arrestado en solo unos días y decía, yo no voy a hacer nada que le traiga deshonra o que le falte el respeto a este hombre de Dios. Que Dios nos ayude a aprender de este ejemplo. Un quinto punto.
El quinto punto que veo en la relación entre Jesús y Juan el Bautista. Jesús, de hecho, apela a la autoridad del ministerio de Juan. Ahora, esto ocurre tiempo después de la historia que les acabo de contar, de Jesús honrando a Juan, retirándose de Judea y dejándole el ministerio a Juan. Para este punto, Juan ya ha sido decapitado por su fe. Él ha sido martirizado por su fe, y esta es una historia terrible, pero esto tomó lugar unos 2 o 3 años después. Y ahora estamos en la recta final del ministerio de Jesús. Y la misma gente que rechazó el ministerio de Juan, ahora están rechazando a Jesús. Y uso la escritura que se encuentra en Lucas capítulo 20, donde dice: ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Y se ponen a cuestionar la autoridad de Jesús. Y al hacerlo, al lanzarle esta pregunta, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas?, Jesús responde y les dice: bueno, déjenme a mí hacerles una pregunta. ¿El bautismo de Juan provenía del cielo o de los hombres? Vaya, qué pregunta tan llena de sabiduría. ¿Por qué? Porque ahora, como se dice coloquialmente, ha agarrado al toro por los cuernos y ahora se encuentran atrapados en su trampa. Jesús ha revelado y exhibido sus corazones, sus engaños, su rebelión, porque esta fue la misma gente que había rechazado a Juan y que ahora rechaza a Jesús. Por favor, escúchame y escúchame con mucha atención. He vivido lo suficiente como para haberlo visto pasar. La gente que se rebela contra otros ministros generalmente terminan haciéndote exactamente lo mismo. Solamente reinician el juego, pero intentarán sus mismos trucos contigo. Y Jesús los ha expuesto preguntándoles: ¿el bautismo de Juan provenía del cielo, provenía de Dios o de los hombres? Y luego se consultan unos a otros y preguntan: ¿y ahora qué vamos a decir? Si decimos que provenía de Dios, que provenía del cielo, Jesús nos va a decir: ¿por qué ustedes no se dejaron bautizar por él? Porque ninguno era bautizado. Pero si decimos: no, esto no provenía de Dios, provenía de los hombres, la gente, el pueblo, reverenciaba a Juan como un profeta. Y recientemente él ha sido ejecutado por las cosas que él creía, es un mártir. Y decían: no podemos decir que era de los hombres, porque si no el pueblo se pondrá en nuestra contra, van a apedrearnos. El pueblo va a apedrearnos, pero entonces si decimos que esto era de Dios, nos preguntará por qué no nos bautizamos. Vemos cómo Jesús los capturó en su propia trampa. Y lo que hicieron fue escoger la respuesta más cobarde y dijeron: no lo sabemos. Y Jesús les respondió: si ustedes no comprenden el ministerio de Juan el Bautista, tampoco podrán comprender mi ministerio. ¡Qué palabras tan sabias! ¿Vemos lo que acaba de hacer? Debido a que Jesús se había sometido a sí mismo al bautismo de Juan, no por el pecado, sino porque era lo correcto, como él había hecho esto, ahora podía apelar a la autoridad del ministerio de Juan el Bautista. Vaya, qué sabiduría vemos aquí, porque cuando nosotros nos sometemos y lo hacemos voluntariamente a la autoridad apropiada, eso va a incrementar nuestra autoridad. Si tú quieres tener autoridad mayor, tienes que someterte a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Y esto lo he visto con ministros por todo el mundo, porque también los pastores necesitan un pastor. Todos necesitamos someternos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque si no, seremos expuestos, nuestra rebelión, lo que tenemos en nuestro corazón. Pero si hacemos lo correcto, seremos capaces de apelar a esta autoridad como base de nuestra propia autoridad. Poco tiempo después de la ejecución de Juan, vemos que Jesús no toma ventaja de este hecho para aumentar a sus propios seguidores. ¿Por qué? Porque él sabe que en solo unas semanas más, él mismo llegará a ser traicionado, y sus discípulos serán quienes continúen con su ministerio. Él comprende que todos pasan por su propio ciclo y tienen su propio propósito, a lo que Dios les ha llamado, y su propósito era llegar a ser
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Concluyamos esta lección con Marcos capítulo 6, en donde Jesús habla sobre el don del honor. El don del honor. Él se encuentra en su ciudad natal y la Biblia dice que allí no pudo hacer ningún milagro, salvo la sanación de algunas personas. Pero no hizo muchos milagros poderosos. ¿Por qué? Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, en su propio país, en su propio lugar, con su propia familia. Porque ellos se rehusaron a mostrarle honor. Algunas personas quieren encadenarte a tu pasado porque no quieren que alcances tu futuro. Quieren ver a Jesús y llamarle el Hijo de María. No, Él es más que el Hijo de María. Él es el Hijo de Dios. Pero no quieren admitirlo. Pero por su falta de honor, por su falta de respeto, no pudo obrar milagros poderosos. Y este es el principio. El honor que mostramos determinará el milagro que recibiremos. Yo no quiero cometer ese error. Y que Dios nos ayude a poder abrazar a las personas por quienes son. Quizás sí los conociste cuando eran niños y crecieron juntos. Quizás los conociste cuando eran pequeños, pero no, ellos no son eso. Hoy son hombres y mujeres de Dios. Esos son. Y tienes que respetarlos por quienes son ahora en Dios. Si podemos mostrar ese tipo de honor, podremos recibir el milagro que necesitamos. Eso es lo que Jesús está enseñándonos, y a menos que aprendamos esta lección, nos perderemos las cosas grandes, los milagros que Dios quiere hacer por nosotros. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.